Bienvenidos a nuestro episodio número 6 en Mentes que Acompañan. Somos Ana Cadavid y Lucía Gil. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Lucía. ¿Y tú? ¿De qué hablaremos Muy hoy? bien y muy feliz de este nuevo tema que vamos a tratar hoy. Y es, así me criaron a mí y así estoy aquí y muy bien. Yo estoy preparada. Traje la chancla y la correa. ¿Y como para qué la chancla y la correa, Ana? Lucía, tantas veces me preguntan y me dicen si esto es un tema de chancla, de castigo, de correazos. No sé, creo que la pregunta que tienes hoy tiene relación con eso. Sí, Ana, por aquí justo nos llegó un mensaje de un papá donde dice, hola, las escucho y me hacen pensar mucho. Yo crecí en una época muy distinta. A mí me criaron con mano dura, castigos, gritos y sí, a veces golpes. Y yo siempre he dicho, a mí me funcionó, yo salí bien. Yo ahora soy papá. Me entran dudas, veo que todo es diferente, dicen que no debemos gritar, que no debemos pelear, pero no les voy a mentir. Yo hago lo mismo con mi hijo, porque si a mí me funcionó, a mi hijo también le va a funcionar. Y yo quiero que él sea un hombre de bien. ¿Qué piensas tú de lo que nos dice? Y ahí estás tú representada con la chancla y la correa, Ana. Sí, yo veo esta correa y me acuerdo, mi hermano era muy necio, mi hermano Felipe, incluso dicen que no le pongan a los niños Felipes que porque son muy necios, que pesar. Estamos estigmatizando el nombre, pero me acuerdo ver a mi mamá toda la vida con una correa colgada, pero jamás le pegó. Ella creía que mi hermano se moría del miedo de ver la correa y eso se normalizó, o sea, mi hermano veía la correa ahí y sabía que mi mamá no le iba a pegar. Lucía, creo que eh, tenemos que evolucionar como sociedad, así como pedimos que evolucionen los ambientes educativos, también tenemos que evolucionar como familia. Ese cuento de que a mí me criaron así, es que les falta mano dura, es que esta es una generación de cristal, es que hay que castigar, es que hay que pegar, es que la letra con sangre entra. O sea, eso a mí me produce algo espantoso, espantoso. Entonces, es un tema delicado, además es un tema que pues cruza unas líneas que tienen que ver con los temas legales también, ¿cierto? Sí, claro, Ana, sí, porque realmente a veces creemos que es educar y realmente es maltrato. Tenemos que identificar esos límites. Y frente a eso, Ana, yo te hago una pregunta. Si tú fueras a comprar un celular, ¿tú qué preferirías? ¿Te acuerdas de esos celulares primeros que se les sacaba una antenita y que eran grandotes, que había que cargarlos? ¿O tú preferirías un celular de última generación, inteligencia artificial, con todos? ¿Tú qué preferirías? Sí, los muchachos le dicen a esos celulares viejitos de nuestra época flechitas. Flechitas. ¿Tú quisieras una flechita o quisieras uno más No, avanzado? yo pues quisiera el más avanzado, el que tiene todas las aplicaciones, el que me ayuda pues a resolver problemas, el que me deja usar la inteligencia artificial, el que si yo no me sé algo que necesito urgentemente, pues lo busco, el que me ubica, el que tiene un localizador, geolocalizador. Claro, yo Y si, prefiero el último. y si fuera algo más de familia que todos ya tenemos en nuestras casas y fuera un televisor, ¿tú preferirías esos grandes que tú te tenías que parar a cambiarle, al cambiarle el canal o a veces incluso, ¿no En te blanco acuerdas y la negro, antena? a mí me tocó en blanco y negro y me tocó cuando teníamos dos canales. Tú eres más joven que yo, pero nos teníamos canal uno y canal 2. No, obviamente, yo quiero ahora el televisor 4K, 7K, 8K, que se ve la imagen como que se te va a salir así del televisor, que el sonido es espectacular, la Claro, mejor, la tecnología, lo último, lo más moderno. ¿Y por qué claro, me Ana. preguntas eso, Lucía? Pues Ana, porque mira, siempre estamos buscando lo último, estamos buscando lo moderno, las personas van siempre como a la vanguardia, en qué es lo mejor. Pero imagínate que en pautas de crianza seguimos a la antigua. Así me educaron a mí, imagínate. Queremos Cuando, volver atrás. sí, cuando la generación de ahora no es igual Ujú. a la generación pues, de nosotras, ni de los padres, ni de los abuelos. Entonces, queremos avanzar en muchas cosas, pero nos quedamos a la antigua en otras. Y ahí las neurociencias han avanzado muchísimo para aportarnos y para apoyarnos en temas de pautas de crianza, pero seguimos en lo mismo y además ahí tenemos esas ideas fijas de a mí me educaron así y sobreviví. Yo ahí te diría algo más que sobre, es eso,
pero es que la vida no es de sobrevivir, no es a pesar de, sino que Ujú. tenemos que tener unos vínculos y tenemos que tener unas pautas no solo efectivas, sino afectivas. Y ahí es muy Y ese importante. tema de las pelas y de los gritos y de los regaños pueden ocasionar unos traumas y corrígeme si estoy equivocada, pero la ciencia, la investigación, los últimos estudios demuestran que el castigo físico no solo pues no es efectivo, sino que es muy dañino para las relaciones, para el niño, para su desarrollo. O sea, nada que ver. En la época de mi mamá, por ejemplo, y me imagino que de tu abuelita, los profesores pues no tenían problema en pegar con la regla, ¿cierto? Y en, además, ese abuso también, ese castigo emocional de parar al niño en una esquina o arrodillarlo y pararlo a que recibiera, que había un colegio muy famoso en Pereira, estamos en Pereira, Colombia, y el colegio era muy famoso y el rector del colegio castigaba a los niños y los ponía que se arrodillaran en granos de garbanzo o de frijoles en medio de un solazo espantoso. Y eso, pues en últimas, eso no sirve para nada. No, Ana, no sirve absolutamente para nada, porque es que mira que el golpe no educa. Cuando tú tienes un mal comportamiento en un niño y tú lo golpeas, el niño sí para el comportamiento por miedo, por el dolor, por cómo Ujú. se siente, pero a futuro no aprendió. Entonces, si no aprende, no tiene sentido. Además, cuando hablamos de los diferentes espacios, si ese niño ahí se porta mal en el colegio, pues sus profes no le pueden pegar, o ahí se porta mal en otra parte, entonces tú le vas a dar como el poder a tu amiga de que le pegue a tu hijo si va a la casa a visitarle y se porta mal. No, y es que ahí el castigo físico no debe existir, no debemos golpear a nuestros niños ni a nuestros adolescentes, los golpes no deben existir en la crianza. Y ahí tenemos que ir a un mensaje que es muy claro. Tú no puedes golpear a nadie y nadie tiene derecho de golpearte Ujú. a ti. Mira, el mensaje va en una sola vía. Lo estamos protegiendo cantidades de muchas cosas, incluso en la adultez, Devolverle un agresor. de agresor o permitir que golpeen. Además, porque el golpe va acompañado del lenguaje. ¿Qué lenguaje? Es que yo no quería hacerlo, pero tú me obligas a hacerlo. Es que tú te comportaste mal. Entonces, cuando te comportas mal, yo tengo que hacer eso. Y eso es lo que el abusador adulto le dice a la persona o a las mujeres, o a los hombres, que yo no quería hacerlo, pero tú haces estas cosas. Esos son mensajes inconscientes que van quedando. Y le quedan a la mujer y ella siente que sí se merecía el golpe y le quedan al niño y siente que, claro, como el papá es la autoridad, es el mayor, es el grande de la casa, entonces yo sí me merecía el golpe. Pero aquí, Lucía, yo voy a actuar como abogada del diablo. Hay veces que los niños nos sacan de quicio. O sea, no vamos a justificar los golpes, pero entonces, ¿cómo podemos corregir un comportamiento donde ya hemos intentado todo Uh -huh. y no nos ha funcionado nada? Ujú. Bueno, Ana, primero ahí también tenemos que terminar que el golpe no educa, el Ujú. golpe crea niños más reactivos, el Ajá. golpe genera que haya dificultades en el vínculo porque también hay un mensaje y es la persona que más te ama es quien te golpea. Mira, qué peligroso. Horrible. No es quien te cuida y yo aquí te digo que hay entornos familiares Ujú. que no son sanos y no son entornos protectores para los niños. Hay niños que se sienten más felices en un colegio, en otro entorno que en su propia casa, porque los papás no generan ese vínculo y esa seguridad. Y eso es lo que tú estás hablando. Hay niños de difícil comportamiento Ujú. y creemos que con el golpe los resolvemos y los volvemos más difíciles, porque eso empieza, Reaccionan y empiezan a reaccionan. ir en contra del papá o a la mamá o a la persona que les pega o al que sacó la chancla y entonces se genera como un ambiente muy incómodo, que no es un ambiente de familia, sino de reto permanente. Claro, y es ese reto a la autoridad y ahí hay muchas técnicas, hay técnicas supremamente efectivas que es a las que tenemos que acudir. Pues primero tendríamos que ver el contexto, la edad de los niños, como todos los procesos, pero ahí recuerden que el comportamiento siempre nos dice Ujú. algo. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir ese joven? ¿Qué me quiere decir ese niño? Y tratar de no engancharnos, eso es lo principal. Cuando yo estoy muy enojado, porque los hijos nos llevan al límite, cuando Ajá. estoy muy enojado, ahí lo primero es para. Ahí hay una técnica que se llama la técnica del semáforo, y es paro, pienso y actúo. En rojo paro, en amarillo pienso y en rojo actúo.
Eso lo trabajamos con los niños, pero también con los padres. Tengo que parar, pensar y actuar. Ujú. Entonces ahí yo voy, respiro, tomo algo y vuelvo y hago cargo de la situación. Yo le tengo que ser capaz de decirle a mi hijo, esto no está bien, deben haber consecuencias frente a los malos comportamientos, Por supuesto. pero las consecuencias deben ser algo que tenga que ver con lo que está pasando. Por Ujú. ejemplo, llega un niño y sacó una mala nota en el colegio, al papá le parece horrible y el papá le pega. ¿Qué consecuencias? Además, Claro. le va a coger pereza el colegio. ¿Qué pereza el colegio? Mi papá me pega por el colegio. Y sabes, Ana, que eso pasa muchísimo, porque es que a los papás les parece que el colegio es la vida. O Ujú. sea, el colegio es lo más importante, claro. A la edad de niño y adolescente, pues es ese micromundo de ellos. Pero desde ahí empezamos también Ese a es su trabajo. hacer, claro, Ese es sí. lo único que usted tiene que hacer. Ese es su trabajo. Pero Ujú. además en el colegio también a veces se cometen errores, Lucía, y es que cuando el niño se porta mal, lo mandan a la biblioteca a leer y ese es otro castigo. Y entonces el niño empieza a relacionar la lectura con el castigo, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí el Y sacar la ahí mala nota con el colegio. Si un niño llega con una mala nota, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es tener un horario en casa después de que el ajá, niño llega, pues descansar un poquito de hábito de estudio, no debe ser mucho se porque ya toma las la jornadas merienda, escolares. descansa, su Sí, hábito de el tareas. hábito de tareas 20, 30 minutos. Entonces yo lo que le digo a mi hijo es, bueno, si 30 minutos no es suficiente, pues te vas a quedar estudiando una hora Ajá. y lo vas a hacer con las técnicas que te Usando enseño. el método El método Pomodoro. Pomodoro, 25 minutos, descansa 5 y Ujú, otros 25. Y si no te sirve, pues van a ser 2 horas. Entonces ujú. vas a mejorar y te voy a restringir o la televisión o el celular o la salida hasta que me muestres que vas bien en el colegio. Obviamente tenemos que verificar porque le está yendo mal en el Ajá. colegio. Sí, pues tiene muchas variables realmente. Pero mira, eso es más efectivo. Si un niño llegó acá y me tumbó todo esto y yo le pego a ese niño porque es un grosero y me tumbó las cosas, ¿qué relación tiene? Yo voy y le digo al niño, ven, vamos a recoger. Eso es reparar. Cuando el niño me dice, no lo voy a hacer, porque hay niños que retan, Retadores. Sí. y hay niños retadores y me dice, no lo voy a hacer. No nos enganchamos, igual se queda ahí, no lo voy a recoger yo le puedo decir, te acompaño, lo hacemos entre los dos y me dice que no, yo lo puedo dejar ahí. Pero el niño cuando venga a pedirme algo, Ujú. cuando venga a decirme, me llevas al parque, me pones la televisión, me das algo, yo le puedo decir, ¿tú te acuerdas lo que me acabas de contestar ahora? Yo te dije que recogieras y me dijiste que no, es la misma respuesta que te doy. Ujú. Eso desarma a los niños y entonces yo ahí pues ya puedo entrar En una negociación. en una negociación y decirle, entonces puedo cambiar mi no si tú cambias tu no y yo te puedo acompañar. Yo recojo una cosa y tú recoges otra. Depende de la edad y ahí vamos, mira cómo nos vamos entendiendo. Entonces a ellos no llego a pegarle porque me dijo no. Llego a entender que es que a veces ese no es un tema de independencia, a veces ese no, pero tampoco me quedo en el no, porque tampoco Ujú. se trata de que el niño se salga con la suya, entonces no hago y no. No, es como irlo llevando a que entienda Ajá. por qué es importante. Mira, hay dos cosas y no he recurrido al golpe. El golpe Ujú. no es necesario. Y cuando el grito, o sea, vemos papás que un niño se equivoca, se le cae algo, porque pues todavía no tiene la manera de sostener algo grande y sus manitos son muy chiquitas y quiebra algo de la casa y el papá le grita y entonces el niño se pone nervioso y ya empieza a tener una relación de miedo con ese papá que grita, pero el papá por dentro está sufriendo porque sabe que no quería gritarlo. O sea, yo siempre parto de la base de que ni uno se levanta con ganas de gritar y de regañar, ni los niños se levantan con ganas de portarse mal. ¿Qué hacemos después de ese grito para fortalecer o resanar esa relación? Una conversación, el papá decirle, me equivoqué, te hablé en un tono que no es, te pido excusas, esto me pasó porque no me controlé emocionalmente. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Lucía? Sí, hay que reparar, siempre hay que reparar para no dejarlo y no es, sabes que hay muchos padres que dicen es que pues tengo el derecho porque yo soy el papá, tengo el Y derecho a aquí mando golpear, yo. aquí mando yo, tengo el derecho a golpear, tengo el derecho a gritar, tengo el Sí. derecho.
Y sabes que pasamos siempre por encima de los derechos de los niños también. Entonces, aquí entra algo que la gente cuestiona mucho y es que hablamos mucho de los derechos de los niños, pero no de los deberes. Hablamos de otra cosa también Pero que es que dice, son sí, niños. es que cuando tú dices, tienen unas manitos chiquitas que no pueden coger, es que queremos verlos como grandes. No es sino ver cuando un adulto va de afán con un niño y lo lleva y el niño no le Lo va da las jalando. piernitas para caminar. Sí. O cuando pedimos que se comporten como adultos, o a mí me molesta mucho cuando uno está en un ascensor y hay un niño y llega alguien con una maleta y no le importa y se le hace al niño. Es que no respetamos los espacios de los niños. O cuando estamos pidiendo algo, hay un niño pidiendo, yo llego como adulto y me meto y pido, y el que me va a atender me atiende a mí, no al niño. Mira, ahí no estamos respetando al niño, a mí eso me molesta mucho. En un avión, cuando un niño se pone a llorar y el adulto lo mira a uno como con rabia, pues, o sea, no podemos controlar al niño que está llorando en medio de un vuelo. Sí. Quisiéramos, pero no podemos. Tenemos que entender que son niños, tenemos que entender que son cerebros en construcción, y cuando entendemos, encontramos las estrategias. Entonces ahí eso es fundamental. Y nos equivocamos. Y no está Ujú. mal decir, porque parte de la vida es eso. Todos nos hemos equivocado, todos en algún momento lo hacemos. Y llegar y decir, mira, me equivoqué, no me gusta gritarte, no es hacer sentir culpable al niño, porque pues, es que Ujú. tú me obligas, no me gusta gritar, ¿cómo Ajá. podemos hacer para que, mira, en estos momentos tú qué puedes hacer y yo qué puedo hacer y podemos entrar a una negociación, no pierdo autoridad por eso? Ajá. Es que hay muchas técnicas que son supremamente efectivas. Yo te voy a poner ahí un ejemplo, y es un ejemplo extremo de entender por qué a veces no utilizamos las técnicas como deben ser. Una mamá que manda al hijo a comprar algo y el niño llega y se quedó con la de vuelta y no se la entrega a la mamá. Entonces esa mamá va y le quema las manos en la estufa o en la plancha porque tiene que aprender. ¿Qué quiere esa mamá? ¿No? ¿Qué quiere enseñarle la mamá a ese hijo? No lo que hizo, sino el mensaje que quiere decirle al hijo. No, pues es que me quedé sin habla. O sea, Ujú. ese es supremamente extremo eso, pero, pues, si lo quiere castigar, le quiere mostrar que no es la persona más importante en su vida, como, uno creería que es el hijo para una mamá, quiere hacerle daño, quiere decirle: "Eres un ladrón y entonces todo lo que hagas con esta mano es malo". El mensaje es muy negativo y es muy violento. Es muy violento, pero mira que esa mamá en el fondo lo que quiere es que su hijo sea honrado. Mira, esa mamá en el fondo lo que quiere es que su hijo no robe en la vida, lo que quiere es que haga las cosas. Posiblemente lo que ella quiere es positivo, pero el método es el negativo totalmente. Y es ese mensaje que Sí. tú estás viendo. Pues me quedo, o sea, no me esperaba jamás dijiste extremo y dije, bueno, vamos a hablar de quitar un play, pero pues, o sea, ese es un castigo extremo y estoy segura que sucede, sí, Sucede más de lo que tú yo crees. tuve una estudiante en Estados Unidos que el papá le pegaba con el cordón de la plancha Sí, y es terrible y le pegaba en lugares a donde en el colegio no se daban cuenta para sí, que no le pusieran una caución de abuso o algo así, claro. pero es terrible. Y cuando tú vas a preguntarle a ese papá, a esa mamá, ¿por qué lo hizo? Porque quiero que sea un niño de bien, quiero que esté bien, quiero que sea feliz, quiero que sea, el método no es el correcto. Ujú. Entonces ahí volvemos al inicio y es, a mí me educaron así. Y tú hablabas ahora de los traumas y ahora los papás son especialistas en identificar traumas. Entonces, yo te cuento que yo he tenido algunos papás muy enojados conmigo en consulta cuando hablamos de esto y me han dicho, entonces a los niños hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran. La respuesta es No, no, no. no, para nada. Entonces ahí viene otro, es que los psicólogos siempre dicen que a los niños hay que dejarlos hacer lo que quieran y por eso la generación de ahora está así. No, eso es absolutamente Ujú, equivocado. Yo llevo más de 20 años trabajando con niños, niñas, adolescentes y familias. No he leído un solo artículo, Ana, con ujú. evidencia científica, personas reconocidas que trabajan con infancia que digan que a los niños hay que dejarlos hacer lo que quieran. Todos No, de hablamos ninguna manera. en la educación. ¿Tú lo has encontrado? Sí, claro, a mí me dicen que soy una alcahueta, pero Ujú. no soy una alcahueta, soy una negociadora. Ah, Yo bueno. negocio con los estudiantes, los Ujú. permisos, las quitadas de los castigos. Yo no sé cuáles son los castigos más famosos que te llegan así a consulta, pero a mí me llegan la quitada del celular por 2 meses. Le quito el play 3 meses. No lo dejo ir. Le suspendo su propia fiesta de 15 años. O sea,
Se portó mal, entonces su fiesta de 15 años con la que usted ha soñado toda la vida, se la suspendo. No lo dejo salir con los amigos, le quito la plata de la mesada, no lo dejo ir al paseo de la abuela. Y pues yo me pregunto, ese castigo, ¿qué relación tiene con la falta que el niño cometió? Ujú. Algo que me pasa a menudo, Lucía, es que el famoso play. O sea, a mí me gusta que los estudiantes jueguen videojuegos. O sea, yo soy una defensora de los videojuegos porque sé que enseñan una cantidad de cosas increíbles que no vemos los adultos que criticamos al niño que está Ujú. en el videojuego. Obviamente no queremos un niño que esté 8 horas pegada en el play, ¿cierto? O una niña que esté jugando Roblox, pero pues tiene sus ventajas. Entonces, a mí quitar el PlayStation 6 meses, pues me da risa. Cuando me dicen, no, es que ya lleva 6 meses sin Play. El niño a las 2 semanas sin Play ya no le importa. Ya el Play se lo volvió paisaje. Sí. Al contrario, entregarle el Play y decirle, vamos a volver a establecer una relación de confianza y vamos a trabajar en la consecuencia que tú mereces, incluso negociarla con ellos. A veces ellos cometen un error y decir, bueno, ¿tú qué crees que cómo puedes tú reparar esta situación que hiciste en el colegio, o conmigo, o con la abuelita? Y créeme, Lucía, a ellos se les ocurren unas consecuencias que a veces son más duras de las que nosotros como papás pensamos y que están más ligadas al comportamiento, Sí, ¿cierto? ellos son supremamente normativos y Exacto. cuando tú le dices que cuál crees que debe ser la consecuencia a esta Ujú. acción, te la pone y ahí lo tendrías. Eso, retirar el play por 6 meses, por 3 meses, usualmente no termina no funcionando porque se terminan habituando. Se Hay normaliza. algo que a los papás les ofende cantidades y terminan entregando casi que su autoridad es cuando le digo, te quito el play y el joven o el niño, te quito el televisor, Está no sales bien. al jardín, no sales al parque, no te vas a ver con tus amigos. Y entonces llegan y dicen, es que le quito todo y nada le sirve. Claro, es que estás negociando ahí tu autoridad. Le quitas una cosa y ya, a ellos sí les duele. Ellos van y me dicen, sí, pero no se los voy a demostrar. Claro. Y entonces, porque ahí hay esa lucha, sí les duele. Y entonces ahí termina limitándole una cantidad de cosas. ¿Y qué termina pasando? Que terminan después dándole todo porque hasta se les olvida. Y los niños y adolescentes son muy inteligentes ahí, ellos manejan la situación y muchos van y dicen, a ellos se les olvida y Ujú. terminaron. Lo que hacía tu mamá cuando se ponía la correa aquí con tu hermano, tu mamá amenazaba, amenazar no sirve de nada. De nada. Y ahí las mujeres somos muy cantaletosas y entonces empezábamos la cantaleta y te voy a hacer y ven y mírate ahí, no sirve de nada, te desgastas, los niños no están escuchando. Si aquí le estás diciendo a un niño, bájate de ahí y a la segunda después ve y lo bajas, porque tienes que esperar que el Claro. niño, no lo vas a bajar fuerte, no bajas No y lo lo vas a bajas. jalar. No cojas eso, no cojas eso. Entonces tú vas y lo coges y le dices, no lo debes Ujú. comer. A veces llamamos a los niños, estamos en la cocina y los llamamos, ven a comer, y no van y después vamos y alegamos porque te he llamado 3 veces la comida, Ajá. no te escuchó, o sea, no te Estaba en su escuchó, mundo, ¿cierto? estaba en su Uno mundo. entiende por qué no puede jugar con esto, con cuchillos, con algo, explicarle, mira, eso que estás haciendo no es seguro, entonces no vamos a jugar con esto, pero mamá, pero es que mira, pero es que no me he cortado, pero es que tal cosa y la otra, yo misma tengo una cortadita aquí a los 5 años con un cuchillito que no quería entregarle a mi mamá, de manera que es explicarles también el por qué, después de que Sí. haya pasado todo esto, es decir, mira, esto pasó por esta situación. O sea, esa decisión que tú tomaste no era la acertada porque tú no estabas seguro, porque no me respetaste, porque hay unas normas. Y a mí me encanta cuando en las familias tenemos como nuestro lema, como en esta casa nos respetamos, en esta casa nos decimos las cosas que sentimos el uno con el otro. O sea, y esa es una invitación de hoy. Creemos un moto, una frase como familia y que todos lo repitamos. Aquí no castigamos físicamente, aquí hablamos. Y hay muchas maneras, Lucía. Esto no sé si lo usas en Estados Unidos, se conoce como el Golden Jar, que es como un frasco donde tú vas metiendo bolitas o vas metiendo piedritas o incluso frijoles, lo que quieras, y el niño en la medida en que va alcanzando una línea o una marca que pongan y determinen entre los dos, pues tiene una consecuencia positiva.
no negativa, ¿cierto? Es como tratar de que, ok, yo voy a ganar este premio, ¿esto funciona en todas las edades y por todo el tiempo? ¿O hay un momento en que ellos ya dicen, ay, ya me cansé de esto? Ana, eso funciona, eso en psicología lo llamamos economía de ficha, así es que se van ganando como premios, van ganando, eso pierde efectividad en el tiempo, Sí. porque ellos se van habituando, después ya no les interesa tanto, pero para corregir o tener un comportamiento deseado es muy efectivo en un primer momento y después se Ujú. puede ir modificando. Ahí hay algo fundamental y es que tú, todo lo que has hablado de que se puede dar esa crianza en positivo, no en negativo, en el castigo. A veces la crianza es muy punitiva, tenemos que castigar, hacer, y la crianza en positivo ayuda muchísimo más. Eso vamos a hacer esto. Por ejemplo, hay también una técnica que es poner esto funciona en los niños muy pequeños para cuando uno quiere que generen un comportamiento, y es en una canasta le ponemos regalos sorpresas, un juguete favorito, se la ponemos Ujú. ahí. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, queremos que el niño llegue al colegio y se quita el uniforme. Entonces llego y se lo quito. Ay, veas la canasta de sorpresas. ¿Y qué son las sorpresas? 5 minuticos más en el parque. El fin de semana, el viernes vas a dormir con Te papá y cuento una mamá. historia. Hoy no nos dormimos a las 8 sino a las 8:15. O ahí está su juguete Ujú. favorito. Mira, ese niño, esa niña va a llegar y se va a querer quitar el uniforme. Entonces ahí no es la alegar de quítate el uniforme, ¿cuántas veces te he dicho? Es que nos volvemos a ser repetitivos. Ahí, esa parte es Y fundamental. me encanta porque no estamos gastando nada, o sea, no tenemos que dar un gran premio ni comprar regalos, puede ser un abrazo que dure media hora o puede ser 30 segundos o puede ser el beso más largo, un beso hasta la luna o vamos a salir a caminar el perro juntos o hoy vamos a hacer crispetas con tus Sí, vecinos. vamos a ver una película, mira, Exacto. tantas cosas. Y tú hablabas ahora de algo que es la motivación. Eso ha sido altamente estudiado. Hubo un tiempo donde decían que esas cosas no se hacían o como darle premios a los niños, porque los niños tenían que tener motivación interna y uno tenía Ujú, que tener la motivación de hacer las cosas, no por lo que afuera pasaba, sino porque la tenía que hacer. ujú. Eso lo llamamos el control interno y el control externo en psicología. Pero eso ha sido tan estudiado y ahí llegan nuevamente las neurociencias y nos dicen, todos nos movemos por cosas externas también. O Sí. sea, sí tenemos que trabajar. ¿Qué es el control interno o externo? El control externo es ese de cuando yo estoy trabajando y se va el jefe o se va alguien y yo digo, ay, ya, no trabajo más. Pero apenas llegue, yo digo, me hago como si estuviera trabajando. Sí. Eso es. El control interno es ese, que si se va o no está, yo sé que tengo que trabajar y yo Ajá. sé que tengo que hacer las cosas, pero te cuento que a veces hasta en los adultos es supremamente Ujú. difícil. Esperar que el niño o el adolescente lo tenga, pues Es muy obviamente. complicado. Hay que trabajar a lograrlo, sí. Hay que trabajar Ujú. a que tengan como ese control interno, sí. Hay que trabajar la motivación del logro. Esa es una que yo me digo a mí misma, lo voy a hacer. Yo siempre les digo a mis niños y a mis adolescentes, tú eres tu principal motivador. Tú te dices, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo puedo. Incluso con la atención, yo voy a estar súper atento, yo voy a estar, eso se llaman autoinstrucciones Ajá. y es importante. Pero el dar cosas pequeñas, el hacerlo, los adultos, sí, también Ujú. nos movemos por motivadores externos, o sea, no podemos como decir que son negativos, son positivos. Y obviamente hay que limitarlos, no todo. Hoy lo hiciste y que me vas a dar un beso y un abrazo, Y ya, y ya. punto. Y no me vas a dar, no, porque no siempre hay premios, otro día puede ser eso, una salida, Ujú. y no siempre debe ser premios, y eso es exactamente, eso Y, es y importante. sabes que me acuerdo en este momento de una estudiante eh, muy buena que en algún momento pues le puse un mensaje delante de ella a la mamá y le dije, fulanita está trabajando de manera maravillosa, increíble, o sea, está sobrepasando todas las expectativas que tenemos con ella. En este momento es la mejor del colegio, pues estamos felices. Me encantaría que tuvieras un premio para ella, que la sacaras a comerse un helado, una pizza, y la niña me dijo, no le mande eso a mi mamá. Y le dije, ¿por qué? Y dijo, no, porque es que yo solo estoy haciendo lo que me toca. Es que a mí me dicen en mi casa que ese es mi trabajo. A mí no me van a premiar por hacer lo que tengo que hacer. Te confieso que me dio tristeza, Lucía. Me dio tristeza porque entonces esta adolescente sentía que no tenía que recibir una,
compensación, que era un helado o una pizza, por esforzarse más, porque la niña se puede simplemente rendir y decir, no, yo ya no quiero ser la mejor del salón, ¿cierto? También a veces le metemos cosas a los niños Sí, ahí no, que no, no vale la sí, pena. sí, no, no, es que mira, a veces nos volvemos tan rígidos en la crianza, nos preocupan a veces tantas cosas que se nos olvidan las cosas simples de la vida, Ajá. se nos olvida que van a crecer, se nos olvida que van a ir, a veces educamos tan rígidamente que son esas personas que en la adultez son tan rígidos y no disfrutan las Mm. cosas pequeñas de la vida, ir a ver un atardecer, sentarse a comer un helado, sentarse en el pasto, cosas que te podrían hacer feliz porque tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que, o sea, y ahí es donde tenemos que establecer como esos vínculos y esas pautas de crianza efectivas y afectivas. Yo estoy educando a un ser humano, pero estoy educando a un ser humano para la Que va a ser vida, libre, que va porque a ser ya casi libre. estamos terminando este episodio, pero entonces yo quiero volver a recordar este tema de la correa. También tenemos casos de niños que toda su infancia, toda su adolescencia han sido criados con muchos límites, con una estructura muy rígida en casa, puede que con correa o sin correa, pero con amenazas, con leyes, usted no sale, usted no va a la fiesta, usted no se puede tomar un trago, usted no puede salir con esos amigos, usted no puede vestirse de negro porque parece un gallinazo y todos los que se visten de negro son delincuentes. El niño se va a la universidad Sí, total. y esta correa Eso ocurre, sí. empieza a moverse, esto ya desapareció de la vida y el niño empieza a vivir esa libertad de una manera desenfrenada y eso trae cualquier cantidad de problemas, Lucía. O Sí, sea, Ana, sí, tenaces. así es, porque esos límites los aprendió así, y entonces, claro, se Ujú. siente sin esos límites, además ese es el ideal del adolescente, ¿no? Estar sin decirles sus Ajá. límites. Y para finalizar, y retomando el tema de la correa, yo fui educado así, yo no estoy traumatizado, a veces cuando veo eso en terapia y veo a las personas dicen, yo no estoy traumatizado, y basta ver la vida de esa persona y son personas Traumatizadas. traumatizadas, contenidas emocionalmente, con unos vínculos afectivos difíciles, se ha separado 3 veces, lo sacan del trabajo, los hijos no quieren hablar con él y uno dice, ¿en serio? Ajá, Entonces, esa es la vida exitosa. pero como la gente, entonces dice, yo no estoy, yo digo, ¿cómo todos saben ver traumas, todos saben, todos son psicólogos para identificar dónde está Ujú. el trauma. Entonces, eso es muy importante. Pero Hay no que quiero que saber. te vayas, Lucía, porque, o sea, tu experiencia hoy en este episodio es fundamental. 3 maneras efectivas de ayudarle a los papás a que pongan el límite sin usar la fuerza, sin usar el grito y sin maltratar a sus hijos. Y puedes dármela en 3 edades diferentes, o sea, de los 2 a los 4, de los 7 a los 8 y luego con los adolescentes. Tú desde Ujú. la neuropsicología, desde tu experiencia, ¿qué le vamos a dejar hoy a estos papás que todos los días se enfrentan a esa pregunta? ¿Pego o no pego? ¿Grito o no grito? ¿Cómo lo hago mejor? La respuesta es clara, no pego, no, No no grito. grito, no pego, no grito, aunque el grito a veces es, pero no, no pego, no grito. De entre los 2 y los 4 años, lo ideal es acompañar, porque ahí es donde estamos, bájate, no cojas, no hagas, en vez de estar en todo Ujú. eso, es acompañar e ir llevando y haciendo como las cosas, anticipar ayuda muchísimo en Y esta eso lo edad. hablamos en el episodio Sí, pasado. y es, vamos a ir a tal parte, vamos a ir al centro comercial y vas de la mano conmigo, porque el niño de 3 años puede salir corriendo y eso pues puede generar. Entonces, mira, anticipar en las 3 edades puede ser perfecto. De los 7 a los 8, de los 7 a los 12 es sentarnos, anticipamos, pero también hablamos del comportamiento esperado. ¿Tú te acuerdas que tu abuelita tiene por allá en una mesa una vajilla así? Que no la deja Entonces tocar. llegamos y pues no la tocas, o sea, Ujú. vamos y es como mostrarle las cosas. Hay un error muy común y es cuando decimos, vamos y te portas bien. Eso es inmenso, que es portarse bien y no le toques eso a la tía, vamos y me das la mano, o cuando llegamos de la casa, de la calle decimos, te portaste muy mal, ¿qué es portarse mal es, no me diste la mano, gritaste, te enojaste, tenemos que hablar exactamente y puntualmente del buen o el mal Ujú. comportamiento. Y en los adolescentes lo ideal es no engancharse, escuchar, leer al adolescente
Y si hay que poner el límite, es mostrarlo, pero no entrar en confrontación con él. Si yo ya le digo a mi hijo, es que no vas a esa fiesta por X, Y o Z, si él se Ujú. enoje así, él no es, yo ya le dije, no, punto. Ellos van a insistir, van a llorar, se puede enojar, se puede decir, pero ahí está yo me sostengo en mi Ujú. límite y te digo, no está, no engancharme. También entender que está en una etapa diferente y mirar qué puedo flexibilizar, qué no puedo hacer y cómo lo ¿Y logro. cómo los puedo cuidar? Hay técnicas muy Ujú. efectivas, Ana. Hay técnicas, por ejemplo, las que les he dado hoy de la canasta, Ujú. la técnica del semáforo, son técnicas supremamente efectivas en cualquier etapa del desarrollo. Incluso la de la canasta, con cosas que a ellos les pueda funcionar en la adolescencia, uno puede ir Sí, adaptando, claro, es en la ir adolescencia entendiendo. puede ser 10 minutos más de TikTok, 5 minutos, 15 minutos más de Claro, antes de y acostarte. en positivo Ujú. aprendemos, en positivo fortalecemos el vínculo, en positivo logramos las cosas. En positivo no quiere decir, y vuelvo a lo mismo, que los niños hagan lo que quieran. Los Ajá. psicólogos jamás, jamás han dicho eso en ninguna parte, en ningún libro, en ningún texto lo han dicho. Bueno, Lucía, hoy creo que salió una idea maravillosa para un episodio que seguramente grabaremos más adelante y es el tema de los derechos y los deberes de los niños. Sabes que no había pensado en eso y me parece tan importante que los niños y que como familia tengamos esta conversación, que ellos entiendan que tienen deberes, pero que también tienen derechos. El derecho del niño en la ciudad, en la calle, en el andén, en el colegio, eso me parece importantísimo. De manera que cerramos este episodio de hoy muy contenta. Yo creo que Ujú. le hemos dado herramientas maravillosas a las familias y los invitamos a que nos sigan acompañando en Mentes que Acompañan. Este es un espacio creado para ustedes, para las familias, para los colegios, los educadores, incluso para los estudiantes. Aquí todos aprendemos. Es una comunidad donde estamos compartiendo experiencias de vida y experiencias que harán que la crianza, la educación sea mucho más efectiva desde la experiencia y desde la ciencia. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube. Los invitamos a compartir este episodio con todas las personas de su entorno, a suscribirse y a compartir con nosotros las preguntas. Quienes quieran enviarnos un video con una pregunta específica, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y estaremos muy contentos de publicarlo y de darle respuesta a esa inquietud. Gracias, Lucía. Gracias, Ana, a ti por todo el apoyo. Y sí, preguntas, dudas, vamos a estar felices de acompañarlos. Este es el objetivo del podcast, poder llegar a más personas y poder acompañarlos en este proceso maravilloso de la crianza. Nos vemos en el próximo. Chao.